Estimados auditores, tengan todos ustedes muy buenos días. Una vez más, damos inicio a una nueva entrevista en el día de hoy con una muy interesante visita que ha tenido la gentileza de poder estar con nosotros, como siempre, para una conversación de algunos temas de actualidad nacional e internacional, sobre todo. Me refiero a don Heraldo Muñoz, ex ministro de Relaciones Exteriores durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Fue también ministro, secretario general de Gobierno y subsecretario de Relaciones Exteriores en el mandato del presidente Ricardo Lagos. Actualmente milita en el Partido Socialista desde el año pasado y por muchos años estuvo también en las filas del Partido por la Democracia, el PPD, e incluso fue presidente de esa colectividad entre el 2018 y el 2021. Lo saludamos, le agradecemos su presencia aquí en la Radio Agricultura y en esta entrevista de hoy. Heraldo, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación. Un agrado estar conversando contigo después de bastante tiempo. Así es, pero qué bueno vernos nuevamente, Heraldo. Y hay una noticia que como que convulsionó, yo no digo a todo el mundo, pero a muchos países, de los cuales también está Chile, pero está toda Europa ahí con serios problemas. Y me refiero a el discurso de ayer del presidente Trump y las medidas, perdón, vamos de nuevo ahí, en ese punto, porque dije ayer. Esos son detallitos que... Y bueno, con respecto, habló de los aranceles, impuestos. ¿Cuál ve usted la evaluación del impacto de los aranceles del presidente Trump? ¿Qué impacto tendrán en las exportaciones chilenas, especialmente en los sectores claves para la fruticultura y la industria vitivinícola? Toda vez que el cobre lo dejó, mientras tanto, ahí a la espera, parece. Claro. ¿Cómo ve la situación? Bueno, estos anuncios del presidente Trump creo que dinamitan el sistema de comercio global. Este anuncio que hizo hace algunos días, donde criticó fuertemente el NAFTA, el TPP, que tuvo un tono de campaña porque criticó un par de veces al expresidente Joe Biden e incluso llamó al podio a un trabajador del sector automotriz para que lo alabara y alabara las propuestas proteccionistas. Bueno, estas medidas que él ha definido como una urgencia nacional por el déficit comercial de Estados Unidos, dice que, bueno, señalan la independencia económica de Estados Unidos. Y la concepción que hay detrás de estas medidas parecen ser de que el comercio global ha perjudicado a Estados Unidos, que Estados Unidos ha sido abusado, que a Estados Unidos se le ha hecho trampa. Esas son las palabras que usó, y que han habido tratos sucios, como por ejemplo la manipulación de monedas o de barreras no arancelarias, fuera de los aranceles que muchos países han puesto a las exportaciones de Estados Unidos. Entonces, en este contexto, ha anunciado medidas que están sacudiendo al mundo toda esta semana, y seguramente en los próximos días será igual, porque primero anuncia aranceles recíprocos. ¿Qué son estos? Aranceles que corresponden a la mitad de los aranceles que enfrentan las exportaciones de Estados Unidos en cada uno de los países. Entonces impone 34% de arancel a las exportaciones de China a Estados Unidos, un 20% a las de la Unión Europea, un 24% a Japón, un 26% a la India, un 46% a Vietnam. Bueno, y ahí la lista muestra una tabla. Y en la tabla aparece Chile. Aparece Chile con un 10%. Y anuncia paralelamente que habrá un arancel parejo universal, de aplicación universal, es decir, se aplica a todos los países del 10%. Pero Chile aparece en la tabla de los aranceles recíprocos. Y si uno mira esa tabla, hay dos columnas, y en una
dice lo que supuestamente esos países le cobran a Estados Unidos. ¿Mm? Ya. Y aparece como que Chile le cobra a Estados Unidos 10% de arancel a las exportaciones norteamericanas. Y eso es absolutamente falaz. Eso no ocurre. No ocurre. Porque el TLC Sí. entre Chile Tratado de Libre y Comercio. Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio, que ya lleva más de 20 años, que ha sido muy exitoso, eximió del todo a las exportaciones norteamericanas hacia Chile, es decir, pagan arancel cero. Entonces no es efectivo esa tabla que muestra Trump como para justificar la imposición a Chile del 10%. Entonces, esto es extraordinariamente serio porque, yendo ya a la situación de Chile, esto transgrede el Tratado de Libre Comercio existente. Me parece que Chile lo que tiene que hacer es consultas inmediatas con la oficina del representante de comercio, el USTR, que se llama, que está a cargo de los tratados de libre comercio y las relaciones comerciales, que ahora están bajo la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, y clarificar esta situación, porque no corresponde. Entonces, el primer mecanismo de solución de controversia, cuando hay una controversia entre Chile y Estados Unidos respecto a la relación comercial, son las consultas. Debieran ser consultas hechas por escrito. Luego hay otros mecanismos. Si eso no resulta, los buenos oficios, incluso un grupo arbitral que se puede establecer. Pero antes de todo eso hay que clarificar, porque, ojo, él no anunció que se le aplica el 10% ni a Canadá ni a México. Ya. Supuestamente porque existe el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aunque tanto México como Canadá van a sufrir los efectos de las tarifas arancelarias, de los aranceles a los autos, porque todos los autos van a pagar 25% de tarifa arancelaria si es que están producidos en el exterior. Y obviamente tanto Canadá como particularmente México importan muchos autos desde cada uno de sus territorios. Y esos van a estar entonces gravados por este 25%, además de lo que ha dicho que el aumento de los aranceles al aluminio y al acero. También esos dos países producen y exportan a Estados Unidos. Entonces, pero no ha mencionado un 10%, digamos, en base a estos dos países. Entonces tenemos que clarificar esto con Estados Unidos. Sin duda. Esto puede significar entonces, en teoría, que aunque no tanto en teoría, en la práctica puede significar que las exportaciones chilenas van a valer más caras. Vamos a tener que enfrentar estos aranceles del 10% y nuestras exportaciones puedan hacerse menos competitivas en el mercado norteamericano, porque van a ser más caras. Sí. Y se le va a cobrar al importador y al consumidor estadounidense mucho más. Entonces, ¿cuál es el escenario que se ve? Bueno, que los consumidores en Estados Unidos van a pagar más por la fruta, van a pagar más por los salmones, van a pagar más por los artículos electrónicos, van a pagar más por los autos, etc. Y eso va a significar inflación en Estados Unidos, indudablemente. Incluso puede llevar a la recesión. Hace unos pocos días atrás, el banco de inversiones Goldman Sachs elevó la estimación de riesgo de una recesión en Estados Unidos del 20% al 35%. Entonces podemos terminar con un fenómeno que los economistas llaman de estanflación, una combinación de estancamiento, de recesión con inflación. Y eso puede significar que la economía global se desacelera y eso nos va a afectar indirectamente además, o sea, nos pega colateralmente. Eso justamente lo quería interrumpir, justamente por eso, digamos, y sobre todo lo del Tratado de Libre Comercio. Yo también viajé con Soledad Alvear, que estaba de canciller, y fue casi todos felices, contentos, y sobre todo en Estados Unidos. Bueno. O sea, para Chile el tratado fue una cosa súper importante. Y ha sido muy exitoso. Muy exitoso. Entonces, usted también como ex canciller y con bastante experiencia en la parte diplomática, Chile, ¿qué tiene Chile
algo para negociar o mitigar estos efectos? ¿Cree usted que vamos a poder lograrlo conociendo también, en buenas palabras, al personaje, digamos? Bueno, a ver, lo primero que hay que tener en estas circunstancias es serenidad. Yo cuando fui canciller y estaba enfrentado a situaciones muy difíciles de tensión o conflicto, siempre decía, mira, serena firmeza, pensando siempre en los intereses de Chile, pero con la cabeza fría. Entonces tenemos que pensar muy bien. Chile, en primer lugar, no debiera pensar en retaliar. En decirle, bueno, si Estados Unidos me pone 10, yo le pongo 10, porque como no enfrenta aranceles, porque como digo, eso es falso, que Estados Unidos está enfrentando 10% de aranceles a las exportaciones, arancel cero. Pero si Chile dijera, bueno, le pongo 10%, Estados Unidos puede llegar a decir, bueno, ¿y este país qué es lo que está haciendo? Me está tratando de presionar a mí, yo le pongo 20%, puede decir Trump, perfectamente. Y nosotros no tenemos posibilidades en una escalada. Por lo tanto, yo creo que hay que tener la cabeza fría, ver si es posible aclarar esta situación, hacer las consultas y eventualmente buscar quedar eximidos de la aplicación de este 10%. Creo que hay que ir en esa dirección. Segundo, creo que es muy importante mirar, a ver, ¿qué es lo que puede pasar? Asumamos como hipótesis de que se aplica el 10% y no nos logramos zafar. Bueno, hay que ver cómo enfrentan nuestras exportaciones al mercado norteamericano. Miremos cuáles son las exportaciones de Chile. Cobre primero. El cobre quedó excluido porque hay una investigación respecto al cobre, la madera y otros productos. No sabemos qué es lo que va a pasar, pero por ahora está excluido. Por ahora. El segundo producto de exportación de Chile al mercado norteamericano son los salmones. Enviamos el 40% de toda la exportación salmonera a Estados Unidos. ¿Cuál es el principal competidor de Chile en el mercado estadounidense? Noruega. Noruega, cuando uno mira la tabla de estos aranceles recíprocos, va a tener un arancel del 15%. Es decir, va a estar en desventaja respecto a Chile. Si los salmones de Noruega van a tener que pagar 15%, los de Chile 10%. Por lo tanto, vamos a estar en condiciones positivas aún en ese escenario. Entonces hay que mirar si de repente, con la imposición de todos estos aranceles a tantos países, quedamos en una posición donde se abren espacios para las exportaciones chilenas, porque los otros quedan con aranceles mayores a los nuestros. Entonces esa es una segunda cosa que hay que hacer. Y lo tercero, diversificar. Tenemos que diversificar nuestra oferta exportadora, tenemos que buscar otros mercados, y ahí surge algo que yo leí hace un par de días atrás en la revista El Economist, que es un artículo bastante extenso donde dice, bueno, todo este desmoronamiento del sistema comercial internacional producto de los aranceles de Trump, de repente pueden ser subsanados porque hay países que están por el comercio abierto y que son importantes. Y menciona primero que todo el CPTPP, el TPP-11. El famoso TPP-11 que fue tan denigrado durante algunos momentos y que yo fui responsable de rescatar y de firmar cuando Trump se retira y dice este tratado es el peor para Estados Unidos. Y yo llamé por teléfono a varios de mis colegas en ese momento, cancilleres y ministros de comercio, les dije, ¿por qué no vienen a Chile y conversamos de si podemos rescatar este tratado? Y para mi sorpresa vinieron todos, de Japón vinieron 2 ministros, no solo uno. ¿No? Y llegamos a un acuerdo, sacamos 20 normas que había colocado Estados Unidos, principalmente sobre propiedad intelectual, las sacamos del tratado y mejoramos la parte progresista del tratado, los derechos ambientales, los derechos laborales, igualdad de género, con cantidad de cosas que hicieron que este tratado fuera integral y progresista, como es su título. Y ahí este artículo dice, estos países pueden ser la base, conjuntamente con la Unión Europea. Si se suma la Unión Europea más los países del TPP-11, son más que Estados Unidos y más que China. Y si a eso se suman algunos países que están pidiendo ingresar al TPP-11, como por ejemplo Corea del Sur, Tailandia, Filipinas, estamos ante un escenario distinto. Entonces,
yo creo que también hay que ver como alternativa cómo empleamos a través de la red de tratados que tenemos, particularmente el TPP-11, la oportunidad de nuestras exportaciones para encontrar nuevos destinos si se nos van cerrando las puertas en Estados Unidos. Vamos a hacer, Heraldo, una muy breve pausa. Lo mismo les digo a nuestros auditores que están en la sintonía de la Radio de Agricultura y toda su red de emisoras para el país. Y ya volvemos, espérenos. Ya estamos de vuelta, estimados auditores, con esta entrevista de hoy. Nos acompaña don Heraldo Muñoz, ex canciller en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, también ministro secretario general del gobierno y subsecretario de Relaciones Exteriores en el mandato del presidente Lagos. En fin, lo contamos al principio también, pero para aprovechar los tiempos, le voy a decir, ¿cómo interpreta usted las declaraciones del presidente Gabriel Boric, calificando al presidente Donald Trump como un aspirante a emperador? Y le hago la consulta porque también ayer el ministro de Hacienda evitó criticar a Estados Unidos. Bueno, yo me quedaría con... Mario Marcel, digamos. Sí, claro. Yo me quedaría con la segunda declaración que hizo el presidente Boric durante su visita a la India, cuando dijo en respuesta al anuncio de Trump sobre los aranceles, que bueno, que Chile va a buscar diversificar su oferta exportadora, que vamos a ver cómo resolvemos esta diferencia que hay con Estados Unidos respecto a la aplicación del TLC, del Tratado de Libre Comercio. Me quedo con esa declaración más que con la primera, porque me parece que cuando hay momentos de tensión como estas, hay que pensar mucho más en los intereses permanentes de Chile. Y uno puede decir, mire, sabe, discrepo con las medidas del presidente Trump. Y de alguna manera fortalecer la postura de de Chile y los principios, ¿no? En vez de entrar en una disputa ad hominem, que creo que no es precisamente más conducente a los intereses nacionales de nuestro país. Así que me quedo más con esa segunda declaración que me pareció bien, me pareció apropiada, que con la primera. Claro, porque además, conociendo ya al presidente Donald Trump, pues de repente hacer lo que él quiera. Sí, efectivamente. Y bueno, mandarnos quizás. Claro, hay una noticia algunos días atrás que al expresidente de Costa Rica y premio Nobel, Oscar Arias, ¿sí?, se le canceló la visa para ingresar a Estados Unidos porque había dicho en una red social que Trump era un emperador romano. Ya. Bueno, además criticó al actual gobierno de Costa Rica por marginar a China de algunos proyectos y por haber de alguna manera acogido la política de deportaciones de Trump. Y todo eso parece significó el enojo de alguien en Washington y le cancelaron nada menos que la visa a un expresidente de Costa Rica, quien negoció un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y que ganó el premio Nobel de la Paz. Entonces, yo creo que, como tú insinúas, Sí. Este es un presidente que mira las redes sociales mucho y yo creo que no es innecesario entrar en un conflicto de carácter personal con él. No, sin duda, sin duda. Ahora, ¿y cómo ve usted la posibilidad de, en el fondo, va a desestabilizar
digamos, el mundo del comercio en general? ¿O ya lo está desestabilizándolo? Claro. Porque no lo desestabilizó. viendo los diarios en el día de hoy, no solo en Chile, sino que en otros países, Claro. hay una preocupación tremenda. Claro, al día siguiente del anuncio hubo una reunión en Bruselas del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con los ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa de la OTAN. Y la reunión, en vez de ser sobre la OTAN, se centró exclusivamente casi en estos temas arancelarios, porque el impacto a nivel global ha sido inmenso, y particularmente en la Unión Europea, del 20%. Agreguémosle a eso los aranceles, ojo, los aranceles a los vehículos. Eso va a significar que los BMW, los Peugeot, los Mercedes-Benz, todos los autos europeos van a enfrentar tarifas del 25%, lo que las va a encarecer en el mercado de Estados Unidos. Claro. Eso va a significar un golpe muy fuerte también para Japón, para la Toyota, Nissan, para qué decir Corea del Sur, Hyundai, Kia. Entonces, uno se imagina que este es un golpe al sistema. Por eso digo que yo creo que dinamita el sistema de comercio global que hemos conocido desde la Segunda Guerra Mundial, que no funcionaba tan bien, pero funcionaba. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en adelante? Que creo que de alguna manera tu pregunta lo insinúa. Quizás vamos a tener un sistema más fragmentado de acuerdos multilaterales de libre comercio, de acuerdos bilaterales, como los que tiene Chile y los que tienen muchos otros países, y hay negociaciones en marcha que son muy interesantes que están ocurriendo. China está conversando con Japón y con Corea del Sur. La Unión Europea está volviendo a conversar con el Mercosur. China está pidiendo ingresar al TPP-11 y está pidiendo ingresar también a este acuerdo sobre relaciones digitales que tiene Chile con Nueva Zelanda, con Singapur, con Corea del Sur. Se están produciendo movimientos. El Reino Unido acaba de ingresar al TPP-11, no pertenece a la región de Asia-Pacífico, pero pidió ingresar, se hicieron negociaciones y fue aceptado el Reino Unido. Entonces, quizás el sistema que vamos a ver va a ser fragmentado, con acuerdos de libre comercio de carácter multilateral, de carácter bilateral, y en eso Chile afortunadamente ha invertido muy bien en las últimas 3 décadas, con una red de tratados de libre comercio que nos dan un posible desahogo a una situación como la que podemos enfrentar con Estados Unidos. Ya. Ahora, lo que sí es un poco, yo no sé si es algo raro o se está cuidando, pero por lo menos para Chile, dejó por mientras a un lado el cobre y las maderas. Donald Trump. Donald Trump dejó sin tocar al cobre y a las maderas. Sí, exactamente. Pero, ojo, lo dejó de lado porque hay una investigación en curso respecto a si aplicarles al cobre y a la madera. La madera está pensando más bien en Canadá, no está pensando tanto en Chile, pero nos pega de refilón porque igual somos exportadores de madera y de celulosa, etc. Entonces, es porque hay una investigación. No es una exención permanente a las exportaciones de cobre. Hay que ver en qué termina esa investigación. De repente puede decir, mire, no vamos a imponerle al cobre porque Estados Unidos no tiene la capacidad para reponer el cobre que Chile está exportando, porque tiene que crear refinerías, tiene que abrir nuevos yacimientos, y eso toma tiempo. Uno sabe que en la minería la inversión toma tiempo. Entonces, no es llegar y decirle aplico también al cobre. Además, Chile exporta una parte relativamente limitada del cobre nuestro a Estados Unidos. Eventualmente podríamos desviarlo a otros países, pero ni siquiera eso se va a plantear. Así que yo diría, no podemos darnos por librados de los aranceles
al cobre o a la madera hasta que no culmine esa investigación que se está llevando a cabo en Estados Unidos. En Estados Unidos. Ahora, en el fondo, ¿Chile puede estar relativamente tranquilo o no? Bueno, relativamente tranquilo en términos comparativos. Primero porque tenemos que hacer que se respete el TLC bilateral. Eso es clave, ¿eh? Claro, yo siempre he dicho el TLC era nuestro mejor mecanismo de defensa, como una suerte de chaleco antibalas, digamos, si a uno le disparan, claro, el chaleco antibalas te protege. Pero si te disparan con un bazooka, no hay manera o sea, aquí lo que ha hecho Trump es disparar con un bazooka. Entonces, pero primero hay que hacer exigible el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y luego ver si puede haber alguna flexibilidad de parte de Estados Unidos para eliminar o reducir estos aranceles. Estoy seguro que lo mismo está pasando en las últimas horas, los últimos días, por parte de numerosos cancilleres, ministros de comercio, embajadores, que deben estarle lloviendo las solicitudes a la oficina del representante de comercio de Estados Unidos, porque sí, efectivamente hay poca claridad. En algunos casos van a ser aranceles sobre aranceles. Es decir, por ejemplo, para China estamos hablando del 34% de arancel recíproco. Okay. Sí. Sobre eso están los aranceles que se le han impuesto al aluminio y al acero. Sobre eso están los aranceles impuestos a los autos. Entonces se van a ir acumulando y China va a terminar en determinados sectores como con 50% de arancel. Y lo que tenemos que esperar es qué va a pasar con esos países. ¿Van a retaliar? Entonces podemos estar en el horizonte cercano frente a una guerra comercial. Vaya. Donde, claro, imponga también China aranceles. Ya había anunciado que estaba pensando en mirar a los productos agrícolas de Estados Unidos, ¿no? Mirando productos del sector energético. Entonces, podemos estar frente a eso y hay varios altos funcionarios de la Unión Europea que están diciendo, bueno, devolvámosle la mano a Estados Unidos, impongámosle sanciones a distintos sectores que son sensibles, a las motos Harley, al whisky, qué sé yo, incluso a algunos productos simbólicos, ¿eh? Y bueno, Trump ha dicho en el pasado, bueno, pero si lo hacen yo le voy a imponer aranceles más altos todavía, ya no el 20%, al vino, afectando al vino francés, al vino italiano, pero eso también puede significar, como dije antes, algún nicho de oportunidad para Chile, digamos. Pero bueno, ahora, pero es más peligroso lo que se viene por delante que las oportunidades, diría yo. Sin duda. Ahora, yo quisiera llevarlo quizás más en lo personal y de acuerdo a todas sus variadas relaciones con distintos países, distintos lugares. ¿Qué cree usted? ¿Cuál es la idea del presidente Donald Trump? ¿Por qué esta cosa que le hace a pocos meses de que ya volvió a la presidencia de los Estados Unidos? ¿Qué hay detrás de él? Porque yo no digo el mundo entero, pero hay numerosos países que están viendo esto, conversando esto, reclamando por esto, en fin. Buena pregunta. Y yo vi el anuncio entero de Trump en el Jardín de las Rosas y él habla latamente respecto a lo que había sucedido durante los años 20, durante los años 30. Sí. Incluso llega a decir, bueno, si los aranceles eran la gran respuesta y yo no sé por qué se inventa el income tax, es decir, el impuesto a los ingresos de las personas, ¿eh? Cuando teníamos la solución con los aranceles. ¿Eh? Pero Trump olvida que en la crisis del año 30, la Gran Depresión, cuando el presidente Hoover decide
poner aranceles a los distintos países que comercian con Estados Unidos, la Gran Depresión se profundiza y tenemos la escalada a nivel global de la Gran Depresión, producto de las guerras comerciales que se suscitan como consecuencia de la aplicación de aranceles. No quiero llamar la atención, pero podría ocurrir. Podría ocurrir, claro, teóricamente. Aunque han pasado muchísimos años, pero... Podría ocurrir. Yo creo que la mayoría de los líderes quiere evitar ese escenario. Me imagino. Y quiere negociar. Y ojalá existan márgenes para esa negociación. Pero esa es la historia. Entonces uno, a tu pregunta, ¿qué es lo que hay detrás? Puede ser que esté pensando... Él ha hablado que la palabra arancel es la palabra más bonita del diccionario. Entonces, él cree en los aranceles y tiene esta visión de principio del siglo pasado respecto a los aranceles como solución para todo, cuando en definitiva los aranceles los pagan los consumidores, los pagan los importadores. Él ha dicho, porque estos aranceles los van a pagar los países que exportan. No. En Estados Unidos, quien paga es el importador del producto que viene de distintos países. De hecho, hay cuentas que mantienen los importadores, cuentas bancarias en aduanas de Estados Unidos, de modo que le descuentan directamente los aranceles que Estados Unidos tenga respecto a determinados países. Entonces, paga el importador, o el importador negocia con el exportador y le dice, mire, me tienes que cobrar más barato porque yo no te puedo seguir comprando si tengo que pagar yo el 10% adicional, por ejemplo. Claro. Y ahí se produce una negociación, depende del tamaño del importador. Los importadores de tamaño mediano no tienen otra alternativa que pasar ese porcentaje al consumidor. Se lo pasan por la vía del precio al supermercado. Entonces la uva va a costar 10% más caro, el arándano va a costar 10% más caro, el salmón más caro. Entonces, yo creo que está detrás esta visión de Trump. Y otra cosa, él tiene esta visión también de cómo llegar a su base dura. Ya. Durante el anuncio, habían varios trabajadores del sector automotriz y él llama a uno de ellos, no sé si tú lo viste, llama a uno de ellos y este trabajador del sector automotriz habla y por cierto elogia a Trump y habla que finalmente se van a imponer aranceles y por lo tanto los autos norteamericanos, pero ese no es el problema. El problema es que los autos norteamericanos han perdido competitividad porque los autos japoneses, los autos coreanos, qué sé yo, lo hacen mejor, con menos inversión. Entonces, creo que está también ese elemento, es decir, quiere apelar a su base dura. Él está muy satisfecho, y lo dijo, de haberle ganado a los demócratas en estados donde eran muy fuertes porque tenían el apoyo de los sindicatos automotrices. Y ahora entonces él demuestra que dirigentes sindicales del sector automotriz están con él. ¿Por qué? Porque impone barreras arancelarias que supuestamente van a significar que todos los que producen autos en el exterior van a llegar a Estados Unidos a producirlos en Estados Unidos. Y eso es fácil decirlo, pero de ahí que ocurra está por verse. Está por verse, pero y está por verse muy, 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 muy cortito un nuevo corte para nuestros auditores, pero quédense en la sintonía porque continuamos en un instante. Gracias. Estimados auditores, ya estamos de vuelta con Heraldo Muñoz, ex ministro de Relaciones Exteriores durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Bueno, también fue ministro, secretario general de Gobierno y subsecretario de Relaciones Exteriores en el mandato del presidente Ricardo Lagos, en fin. Yo quisiera un poco dejar a un lado a Trump, para decirlo un buen chileno, y
preguntarte cómo ve usted el escenario político y las presidenciales el 2025. Bueno, creo que la carrera presidencial se está empezando a acelerar. Ya hay candidatos y candidatas lanzados Sí, en la derecha, por cierto, Evelyn Matei, y ya hemos sabido, por lo menos por sus declaraciones, de que tanto Kass como Kaiser irían a la primera vuelta, por lo menos, y por así lo parece, tanto sí. ahí habría 3 candidatos y hay que ver qué pasa con el Partido Social Cristiano y el Rojo Edward, que ha sido candidato ya en el pasado, y ver qué pasa con demócratas, con dónde va a ir, con quién va a negociar un acuerdo parlamentario. Entonces, creo que todavía es temprano, pero la carrera se está acelerando y en el mundo del oficialismo ya hay algunos candidatos que están anunciados. Vlado Mirosevich por el Partido Liberal, por ejemplo, Carolina y, Toá también. y Carolina Toá por el PPD. Y lo que está pendiente es saber si va a haber un candidato del eje Partido Socialista, Partido por la Democracia. Y eso está Está todavía... pendiente eso, porque ya sabemos que el presidente de la DC también, de la Democracia Cristiana, Y está, claro, Álvaro Undurraga Álvaro también ha Undurraga. sido lanzado como candidato. Y entonces lo que puede haber es una primaria amplia del oficialismo, donde estén todos esos candidatos. El Partido Comunista está pendiente de está resolución pendiente ahí, de ¿eh? entre Jadwe y Jara. Entonces, Y hay hay un poco de todavía... molestia del Partido Comunista con el gobierno, además, ¿eh? Bueno, el Partido Comunista, claro, ha guardado distancia en algunas cosas que no le convienen, ¿no? Y ha aprovechado bien la presencia en el gobierno. Pero bueno, siempre ocurre cuando hay momentos electorales de esta naturaleza, donde quienes han estado como incumbentes buscan guardar distancia, digamos, ¿ah? Y ser alternativas de cambio, efectivamente. Claro. Lo que se hace más difícil cuando uno viene saliendo de un gobierno. Pero yo lo que espero es que haya una candidatura fuerte que represente al socialismo democrático. Eso sería lo que yo desearía. No sé si va a suceder, porque está pendiente, como digo, la resolución del Partido Socialista. Yo en lo personal soy partidario que el Partido Socialista apoye a Carolina Toá. Y soy partidario además de que pongamos más énfasis en el programa que en las personas. Por ejemplo, creo que el Partido Socialista puede contribuir a un programa que sea innovador, que sea futuro, que ponga el crecimiento económico como prioridad, sin condiciones, que ponga la atracción de inversión extranjera como un factor fundamental del programa. Yo creo que hay que pensar en un nuevo DL600, ¿no? Que era el decreto ley que teníamos para atraer inversión extranjera. Creo que hay que reponer de alguna manera el respeto al trato civil. Hay que, por cierto, tener como prioridad absoluta el combate a la violencia y al delito, y en eso Carolina Toá tiene la experiencia y tuvo mucha firmeza en lo que hizo, y hubo un avance que no se puede negar. Y creo que hay que tener una política de inmigración irregular cero, porque el país no tolera más absorción de inmigración, particularmente inmigración irregular. Eso está tremendo, ¿eh? Claro, entonces, bueno, yo creo que ahí hay posibilidades de un programa que además ponga el énfasis en la justicia social, en una economía solidaria, pero a partir del crecimiento económico. Yo enfatizo crecimiento económico porque durante los malignos 30 años, cuando el Frente Amplio criticaba al socialismo democrático por los 30 años, bueno, resulta que los 30 años, a través del crecimiento, los salarios reales aumentaron como nunca. La pobreza disminuyó de alrededor del 40% y un poco más al 8,6%. El coeficiente de Gini disminuyó, es decir, la desigualdad de ingresos disminuyó, medido por el coeficiente de Gini.
No de la manera que a mí me hubiera gustado, pero disminuyó. Eso es innegable. Entonces, tenemos que volver a crecer y para eso hay que tener estímulo, hay que terminar en serio con la permisología, hay que hacer un trabajo de desburocratización para que las empresas puedan mirar un horizonte más de mediano plazo. Hay que pensar en la invariabilidad tributaria, porque no puede ser que cada gobierno reponga reformas tributarias. Tenemos que llegar a un acuerdo con los empresarios, un acuerdo nacional y decir ya, esto van a ser los impuestos de aquí a los próximos 30 años y no se mueven, para que los inversionistas, las empresas tengan claridad sobre las reglas del juego. Entonces, a mí me parece que allí está la discusión más importante que los candidatos o las candidatas, aunque evidentemente son significativas, ¿no? Obviamente, o sea, al final se vota por una persona. Sin duda, pero lo que ocurrió, digamos, en el tiempo ya del presidente Elwin, después el presidente Lago, la presidenta Bachelet, todos juntos. Entonces, había un nombre. Todos los partidos en uno solo, ¿se acuerdan? Eso ya difícil de volver a tenerlo ustedes. O sea, tú dices un solo partido. Sí. No, eso. ¿O coalición? Bueno, claro, una coalición, digamos, pero una coalición de carácter electoral. A mí lo que más me interesaría es que hubiese un socialismo democrático fuerte, que se pudiera conformar un partido federado de el Partido Socialista, el Partido por la Democracia, el Partido Liberal, el Partido Radical. Eso no significaría que pierdan cada uno su identidad. Porque si uno mira el Frente Amplio Uruguayo, el Frente Amplio Uruguayo está compuesto por partidos que van desde el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, hay distintos sectores al interior y además se puede militar en el Frente Amplio Uruguayo sin pasar por los partidos. Es decir, los independientes pueden militar directamente en el Frente Amplio y al final pasa a ser el Frente Amplio la entidad que de alguna manera es más emblemática, más que los partidos que la componen. Pero se podría pensar en algo semejante, pero yo no creo que haya algo parecido al oficialismo. De lo que tú estás hablando más bien sería de un acuerdo electoral. ¿Sí? Me imagino yo, claro. Yo creo que un acuerdo electoral es posible para la próxima presidencial, pero hay que tener muy claro el programa. Porque a mí me parece que hay que tener claro, digamos, cuestiones relativas a la democracia, los derechos humanos, Venezuela. Y si hay algunos partidos que discrepan respecto a que existe una dictadura en Venezuela, entonces estar bajo el mismo techo, a mí no me parece que sea lo responsable. Y ahí entonces hay que determinar si el programa admite ese tipo de situaciones. Sí, porque ya hemos escuchado algunos que dicen que lo de Venezuela está bien, que no es como se ha dicho en Chile y en otros países, en fin, entonces, por cierto que para juntarse todo va a ser un poco difícil. O sea, claro, hay una discrepancia bien significativa sobre el concepto de democracia, ¿no? Sí. Entonces, por eso me parece que esa discusión hay que tenerla, por eso digo que programa es tan importante como él o la candidata. Hay que discutir un programa y tener claridad sobre algunas de estas cuestiones. ¿Tuvo algún contacto con la expresidente? Sí, la he visto un par de veces, no he conversado recientemente con ella. Y bueno, lo único último que hemos todos sabido es que ha manifestado la posibilidad que ella pueda competir a la Secretaría General de Naciones Unidas. Claro. Y lo dijo en Nueva York en un panel donde estaba Hillary Clinton y estaba la periodista Amanpour de la CNN, digamos. Entonces ella dijo, bueno, me están dando una noticia en exclusiva. Entonces eso puede pasar. Ella tiene
muy buenas posibilidades, en el sentido que yo conozco, habiendo estado en Naciones Unidas por largo tiempo, que tiene apoyo en muchos países miembros. Segundo, Así, ¿eh? que claro, que hay un movimiento importante para que el próximo secretario general sea una secretaria general, que sea una mujer. Sería la primera vez, ¿no? Sería la primera vez. Tercero, la posibilidad de América Latina es muy buena porque no hemos tenido un secretario general de América Latina desde Pérez de Cuéllar hace 30 años. Por lo tanto, la posibilidad de que sea alguien de América Latina también es fuerte. Entonces, todo hace que la candidatura de la presidenta pueda tener posibilidades, pero tiene que tener un apoyo amplio en Chile, de este gobierno y del próximo. Eso significa que todas las fuerzas políticas relevantes, porque siempre habrá algunos extremos, pueden decir, vamos a estar con ella si es que ella es candidata y que el gobierno se empieza a mover en función de esa eventual candidatura. Ahora hay que pensar también no solo en estos elementos positivos para su candidatura, sino que también en los obstáculos que podrían surgir, porque la elección la hace la Asamblea General de Naciones Unidas, Sí. pero a recomendación del Consejo de Seguridad, es decir, la discusión parte en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y como sabemos, en el Consejo de Seguridad hay 5 países que tienen poder de veto. Así es. Estados Unidos, es decir, Trump, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Esos son los 5. No son cualquier cosa, po. No son cualquier cosa. Y por lo tanto, en las elecciones pasadas lo que ha habido es que como hay varios candidatos o candidatas, hay votaciones informales en el Consejo de Seguridad donde los 5 países con veto, con poder de veto, tienen una boleta, digamos, un voto de color rojo, y los otros 10 de los países que son elegidos tienen uno de color azul. Entonces, si el candidato o la candidata va sacando 2 o 3 rojos, quiere decir que más vale que se baje. Y eso ha sucedido ya en el pasado. Entonces, habría que pensar cómo le diría a nuestra presidenta si es que ella postula en el Consejo de Seguridad. Por eso que habría que hacer un trabajo diplomático importante para conseguir un objetivo semejante. Pero se puede. Pero se puede, sí, efectivamente se puede. Sí, sí. Bueno, vamos a agradecer, estimados auditores, a don Heraldo Muñoz, ex ministro de Relaciones Exteriores de Chile durante el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, de la cual nos estaba comentando algo. También ministro, secretario general de Gobierno y subsecretario de Relaciones Exteriores durante el gobierno del presidente Ricardo Lagos. Y actualmente milita en el Partido Socialista, pero también estuvo en el Partido por la Democracia, el PPD, incluso presidente de esa colectividad. Y candidato presidencial. Y candidato presidencial. Se lo tenía anotado por aquí, pero usted se bajó para darle el paso a Paula Narváez. A Paula Narváez. Que no quise dividir el voto del socialismo democrático. Es una larga historia. Sí. Algún día la podemos conversar. Pero feliz, pues. Así que le agradezco, Heraldo, el tiempo que le hemos quitado para esta entrevista en la Radio Agricultura. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alejandro, por la invitación. Igual, pues. Estimados auditores, nos reencontramos en una próxima oportunidad. Gracias.